En la W, una noticia. 7 de la mañana, 26 minutos. Noticia que se registra desde México, desde las conversaciones con el ELN. Ayer vimos algunas declaraciones del senador Iván Cepeda. A esta hora lo saludamos en W Fin de Semana. Gracias por estar con nosotros, senador. A ustedes, muchas gracias. Saludo cordial. Bueno, le quiero empezar con esa pregunta, senador Iván Cepeda, y es sobre el avance hasta ahora de esa segunda fase de negociaciones en México. Mucha gente diría, todavía no han llegado a nada concreto, todavía están en el tema de la infraestructura. ¿Están muy lentos, senador? ¿Todavía están como crudos? No, yo creo que es necesario no perder de vista las proporciones. El Estado colombiano lleva 60 años de conflicto armado con el ELN. De esos 60, por lo menos en 40 años se han intentado procesos de paz, de los cuales uno solo, que se llevó a cabo entre el 2012 y el 2018, entre el ELN y el gobierno del presidente Santos, logró llegar a una mesa de diálogos y a una agenda que comenzó a desarrollarse. Luego vino, pues, como se sabe, 4 años de suspensión, y en ese proceso se demoraron, como lo acabo de decir, las partes 6 años en pactar una agenda y un primer cese al fuego, que duró 100 días, si ustedes lo recuerdan. Hoy llevamos 2 meses de diálogos, y en esos 2 meses no solamente hemos reanudado los diálogos, sino que hemos comenzado ya el proceso necesario para abordar el primer punto de la agenda en pocos días. Y también para pactar en los próximos días, semanas, o meses, eso dependerá de qué tan complejo sea el desarrollo de este asunto, un cese al fuego y probablemente de hostilidades. Es decir, para sintetizárselo, en 2 meses hemos logrado poner las posibilidades en orden para desarrollar puntos que son esenciales. Y ese desarrollo tiene ya alcances que están contenidos en un comunicado que expedimos ayer, que muestra un avance apreciable en varios campos que es necesario destacar. Señor Cepeda, antes de entrar en esos puntos y en esos avances, usted habla ahorita y nombra la palabra cese. El señor Pablo Beltrán ha hablado de desescalamiento del conflicto. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre el desescalamiento y el cese? ¿Y por qué no se habla de cese por parte del ELN? No, el ELN sí ha hablado de cese. Puede ser que en las declaraciones que haya hecho ayer no haya empleado ese término el jefe de la delegación del ELN, pero sí lo han hecho en la mesa de diálogos, y sí está previsto en varios comunicados. Incluso en el comunicado de ayer se dice literalmente que una vez termine de resolver el problema de la agenda que vamos a presentar ante la sociedad colombiana y ante el mundo en este ciclo, las partes van a abocar, las 2 delegaciones, el asunto del cese del fuego. Ahora, debo decir sobre ese particular, sin adelantarme, porque por supuesto estos asuntos se dialogan entre 2. Ese es un tema que tiene complejidades hoy que no se pueden desconocer. Hay la voluntad de llegar a esa decisión, pero hay que tomar en cuenta, porque en esto debemos ser responsables, esas complejidades. En el territorio o en los territorios del país hay numerosos grupos actuando, grupos que están enfrentados, algunos de ellos con el ELN. En algunos casos, esos enfrentamientos se dan simultáneamente, y se dan entre varios actores, las fuerzas militares y el ELN.
Así que habrá que pactar mecanismos y protocolos que tengan una complejidad que esté, digamos, o que corresponda a esa situación que hay. Por eso pedimos que en esto vayamos lo más rápido posible, pero también de la manera más rigurosa, y que eso se entienda. Senador, precisamente sobre el cese al fuego y con base en el cronograma que tienen ustedes de este segundo ciclo de conversaciones en México, realmente de aquí al final de este ciclo y con los avances que ustedes, los parciales que han presentado ayer, ¿usted sí cree posible que se logre firmar ese cese al fuego, que es la noticia que el país está esperando en este segundo ciclo de conversaciones, o sencillamente quedaría todo en una fase exploratoria para un siguiente ciclo de conversaciones? Bueno, lo que espera el país realmente es que lleguemos al final del conflicto con el ELN. Esa es la expectativa. Y por supuesto que el cese va a contribuir a ello. Pero para que eso pueda ser serio, real, y no simplemente promesas demagógicas, se tiene que hacer bien. Entonces, nosotros que tenemos ese compromiso de adelantar los diálogos procedentes de la materia posible y no con afanes externos a la mesa. Nosotros no vamos a ceder a acciones de ningún tipo, políticas, ni buscando mayores morales, ni mediáticas, no. Proceder de una manera. Sí. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, vamos a comenzar y a avanzar lo más rápido. Y ahora lo nuevo que hay es que la mesa va a tener un punto de contacto en ciclos. Así que el hecho de que termine no significa que no podamos avanzar de múltiples formas ahora. Sí, es que le estamos oyendo un poquito entrecortado y esto es demasiado importante, senador Cepeda. Es muy, muy, muy importante porque pues básicamente nos está diciendo no hay afán, no es que pues hay voluntad. Exacto, esa es la palabra. Hay voluntad, pero también reconoce y tiene que ser realista con el tema de las complejidades en los territorios, porque pues una cosa también es lo que se diga en la mesa y otra cosa es lo que se esté viviendo en cada territorio. Todavía hay ofensiva y todavía hay confrontación entre Fuerza Pública y ELN. Y eso es uno de los puntos pues clave ahorita para eso. Vamos a ver si retomamos la comunicación con el señor Cepeda, que es también el líder de la mesa de negociación por parte del gobierno Petro. También otra cosa clave será preguntarle el tema de... Ya, ahí lo retomamos la comunicación, pero es que se estaba cortando, senador. Nos decía, sí, no hay afán, hay voluntad, hay complejidades también, y todo a su tiempo, ¿no? No, afán sí hay. Afán sí hay. Mucho. Sí, claro que sí, porque nosotros somos conscientes que lo que está pasando en muchos territorios del país es muy serio. Entonces, estamos trabajando intensamente, pero aquí hay que aplicar la fórmula sin prisa, pero sin pausa. Es decir, hay que trabajar con intensidad y con rigurosidad para que quede bien hecho el trabajo. De nada le serviría al país que lleguemos a un acuerdo mediocre en esta materia y que se deshaga a los pocos días de haberlo hecho. Tenemos que trabajar de una manera seria. Y por eso hemos evacuado asuntos sin los cuales no podríamos llegar de una manera, como lo dice el comunicado, con firmeza y claridad para tratar estos otros puntos. El punto del cese y el punto de la participación de la sociedad, y por eso los estamos evacuando. Es lo que hemos hecho en estos días. Entrar a ver el asunto, que no es un asunto menor, que el estatus jurídico legal que tiene el ELN. Resolver el asunto de cuál es el punto de contacto, el mecanismo
para poder tener una comunicación cuando no hay ciclos de la mesa. Ya vimos que esa falta de un mecanismo de comunicación pues generó un problema hace unas semanas, cuando hubo un incidente con relación a precisamente este tema del cese al fuego o de cese del fuego. El resolver el problema de cómo se analiza el trabajo hecho por la mesa en la zona del Bajo Calima y del Medio San Juan, con una caravana humanitaria que se llevó a cabo. La visita que hizo el ministro de Justicia con relación a la situación de las cárceles del país y de los alivios humanitarios a los que se ha comprometido el gobierno con relación a integrantes del ELN. Situaciones que se han presentado con denuncias que ha recibido el gobierno, por ejemplo, en el departamento de Arauca, o el ELN, en la zona rural de Buenaventura, con relación a hechos que se denuncian como violatorios de los derechos humanos o del derecho humanitario. Todos esos asuntos los hemos abordado en jornadas de trabajo que van desde temprano en la mañana hasta horas de la noche. Así que aquí se está trabajando seriamente para lograr el objetivo que queremos. Pero, senador Cepeda, mientras ustedes están hablando allá sobre el lenguaje de las discusiones para lograr un acuerdo de paz, aquí también hay retenciones, hay ataques a poblaciones. ¿No hay un doble discurso entre lo que dice el ELN en la mesa de negociaciones y lo que están haciendo aquí en Colombia? ¿No es necesario que al menos se detengan los secuestros o lo que ellos dicen son retenciones de la guerra? Bueno, lo primero es que son discusiones nominales sobre lenguaje, no. Son discusiones de fondo y con resultados de fondo. Aquí no estamos imbuidos en una discusión, en un simposio teórico. No es eso lo que estamos nosotros aquí. Estamos dando pasos serios para construir la paz. Y efectivamente con resultados. Se denunció en estos días, por ejemplo, el hecho de que el ELN capturó a un miembro de la fuerza pública en Arauca en una operación que ellos hicieron, y como resultado de la interlocución en la mesa se debe producir en los próximos días su liberación. Sí. Entonces no son palabras al aire. Ahora fíjese puedo citar otros ejemplos sobre eso. Sí. Ahora, fíjese que yo no sé si ustedes vieron, o obviamente habrán visto de la alerta que lanzó la policía ayer en distintas zonas del país por un informe de inteligencia que se conoció en distintos medios de comunicación de posibles amenazas por parte del ELN a la fuerza pública en contra de instalaciones del el Ejército y la Policía Nacional. Ese informe de inteligencia es viejo, no es viejo, ¿por qué lo sacan ahora? ¿Por qué esa alerta de la policía? Como que mucha gente no entiende como en medio de esa negociación y por qué hay esas amenazas. Bueno, lo primero es que estamos ratificando la realidad de algunas informaciones que están apareciendo en medios. Un medio de comunicación dijo que se había interceptado una carta del Comando Central del ELN Frentes de Guerra, en el cual se advertía o se llamaba a realizar una acción similar a la que tuvo lugar en la Escuela de Policía General Santander en febrero de 2019. Nosotros preguntamos por esa información y se nos aseguró que es una información falsa, lo que dice esa publicación que hizo una revista. Así que sí estamos verificando y sí estamos pidiendo explicaciones sobre esa clase de informaciones, y también se las estamos pidiendo a la inteligencia del Estado para poder actuar sobre hechos y no sobre especulaciones.
Senador, quiero preguntarle por uno de los puntos que ustedes mencionan en la declaración y es el tema de la caravana humanitaria, esta caravana que estuvo en el San Juan, en Chocó, en el Bajo Calima, y pues sin duda ustedes señalan que esto es uno de los puntos en los que se logra este avance, pero quiero preguntarle concretamente cuál es el compromiso del ELN frente a el estudio y la aplicación como tal de esas recomendaciones, sobre todo en zonas donde la misma caravana señaló que el control de los grupos armados es completamente evidente, incluso más fuerte que el del mismo Estado. En los próximos días la Junta dará a conocer sus compromisos que son de carácter bilateral y recíproco. Así que no me adelanto a esto, lo que puedo señalar, como dice el comunicado, es que hemos hecho un análisis de la información que hemos recibido después de esta misión que estuvo recorriendo esos territorios y que cuenta de los reclamos y las denuncias que hicieron las comunidades en esos lugares, pues tiene una serie de recomendaciones que algunas de ellas deberá cumplir en la mesa, otras directamente el ELN o también dependencias del Estado colombiano para atender la situación humanitaria de esas poblaciones. Senador, una de las declaraciones que dio esta semana la alcaldesa Claudia López fue frente al caso de John Mechas, que está incluido entre las 20 órdenes de captura que pues se van a reversar. Allí, ¿usted qué le responde a la alcaldesa? Porque igual este señor pues hizo atentados en la ciudad de Bogotá, asesinó niños, asesinó menores de edad en la capital, pero pues tiene esta posibilidad de salir libre. Aquí se está dando una situación en la que hay un cheque en blanco para que él no cumpla o no asista frente a las autoridades. No creo. Creo que esa sea ni la intención ni el anuncio que ha dicho el gobierno. Las personas que tienen que responder ante la justicia deben hacerlo. Pero también hay que viabilizar los procesos de diálogo de paz. Y esos procesos se dan con personas que han estado involucradas en hechos violentos y que pueden tener, como denuncia la alcaldesa, crímenes que son desde todo punto de vista pues generan un repudio social inmenso y han causado un dolor a las víctimas de muchos episodios que se han visto en estos y que se han vivido en estos tiempos, pero necesitamos ponerle punto final a todas las formas de violencia, precisamente para que no vuelvan a ocurrir. Y eso requiere una interlocución directa con quienes dirigen esos grupos. Ahora no he escuchado ni he visto en ninguna parte información que se va a liberar de una manera definitiva y a suspender cualquier clase de procedimiento judicial contra estas personas. Sé, y eso creo que lo ha dicho claramente el gobierno, que se trata de una suspensión temporal de órdenes de captura o situaciones de reclusión, pero una vez se cumple un propósito, se vuelve inmediatamente digamos, sobre esos procesos judiciales. Eso es lo que creo que se está intentando hacer. Bien, y por último, senador Iván Cepeda, se ha pedido desde ciertos sectores que se traslade la mesa de negociaciones de México a Colombia. ¿Eso va a ser posible o no, por seguridad del ELN? Pues nuestra intención es que eso ocurra. Nosotros creemos que es muy importante para viabilizar los diálogos, realizarlos como se están llevando a cabo en el exterior, porque eso nos permite trabajar, avanzar con los muy generosos auspicios de la comunidad internacional, en este caso de México, también en el caso de Venezuela, cuando fue país anfitrión. Pero debe llegar un punto en el cual el proceso de paz se traslade a Colombia. Y en eso hay un acuerdo incipiente de las partes, sobre la base de que haya condiciones de seguridad, condiciones realistas para poder hacerlo. Entonces estamos trabajando en Por ahora se quedan en México.
por ahora tenemos mucho trabajo aquí en México y vamos a llevarlo a cabo, sí, así es. Perfecto, senador Iván Cepeda, líder también del gobierno en las negociaciones con el ELN, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en W Fin de Semana. Bueno, muchas gracias a la W.